La temperatura se desplomó. Los pájaros caían muertos del cielo por el frío que hacía. Las tormentas gélidas se multiplicaron y nevó en julio. La Tierra se vio sumida en una era glacial. Fue una situación desastrosa. Pero no se trata de la glaciación de hace 15.000 años, cuando vivían los mamuts peludos. Se trata de una época distinta del frío cataclísmico que comenzó hace solo 7 siglos. Un periodo que se conoció como la Pequeña Edad de Hielo. Algunas personas murieron congeladas a principios de septiembre. Era un suceso extraordinario. De los siglos XIV a XIX, la Pequeña Edad de Hielo se cebó en la humanidad. Millones de personas fallecieron por la reacción en cadena que desató el frío en la civilización. Los sufrimientos fueron espeluznantes. Parecía que el clima conspiraba para destruir a la gente. ¿Podría repetirse de nuevo? Algunos de mis compañeros creen que podríamos caer en un periodo de brusco enfriamiento en cuestión de décadas. ¿Una nueva glaciación sembraría el caos? Resulta plausible que en esas condiciones se utilizasen armas nucleares. ¿Es el pasado una ventana que muestra nuestro futuro? ¿Cuál es la cruda y fría realidad de la gran glaciación más reciente de nuestra historia? La Pequeña Edad de Hielo. En verano de 1653, en lo alto de los Alpes franceses, un monstruo se arrastraba hacia la aldea indefensa de Natashe. Los aldeanos creyeron que era producto de las fuerzas del mal y que solo Dios podía salvarles. Un contingente de sacerdotes, armados solo con agua bendita, partió para enfrentarse al monstruo cara a cara. Al final, los curas tuvieron que detenerse. Ante ellos se alzaba el objeto del terror de los aldeanos: un titánico río de hielo. El glaciar era uno de los muchos de los Alpes que estaban avanzando más rápido y más lejos que en miles de años. Los campesinos alpinos estaban rodeados por una masa de hielo que se estaba tragando sus aldeas y tierras de labor. Creían que solo existía una explicación: los glaciares estaban poseídos por el demonio. Los sacerdotes vertieron agua bendita y realizaron el rito del exorcismo. Con la ayuda de Dios, esperaban poder detener el avance devastador del glaciar. Si los sacerdotes fracasaban, ningún poder terrenal sería capaz de salvar del desastre a los campesinos alpinos. Aquel gélido día, nadie tenía ni la más remota idea de que los glaciares que les amenazaban no eran más que una pieza del rompecabezas climático que se mantuvo entre los siglos XIV y XIX. Fue una época que ahora se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. Sus efectos fueron mucho menos pronunciados que los de la última gran edad de hielo que había concluido unos 10.000 años antes, cuando el 30% del planeta estaba cubierto de hielo. Aún así, su impacto en muchas partes del mundo fue devastador.
El refrescamiento de la pequeña edad de hielo supuso una bajada de unos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura media de la actualidad. Puede que no parezca mucho, pero si lo viviéramos en la edad moderna, tendría un grave impacto en nuestras vidas. Sin embargo, fue más un periodo de volatilidad climática extrema que de frío constante. La pequeña edad de hielo fue una época de cambios climáticos muy volátiles, mezclados sin ningún tipo de lógica o ciclo. No se podían predecir. Fueron cambios modestos comparados con las cosas que se observan en los registros geológicos. Pero gracias a los relatos históricos, sabemos que bastaron para afectar a la sociedad. La pequeña edad de hielo cambió el mundo de forma que ahora nos parecería una fantasía. En esa época, la bahía de Nueva York se congelaba durante 5 semanas y la gente podía caminar desde Manhattan a Staten Island. Los esquimales podían viajar al sur en kayak hasta llegar a Escocia. Y un verano en Inglaterra cayeron 60 centímetros de nieve en junio y julio. Fue un año tan frío que se recordó en Estados Unidos y Europa como el año sin verano. El clima más frío sembró el caos en la humanidad y alteró el curso de la historia. Desde la gélida tormenta de verano que diezmó la Armada Invencible hasta el hambre que empujó a las muchedumbres de Francia a París para exigir pan a un precio razonable y acabó provocando la Revolución Francesa. Si una teoría reciente es cierta, la pequeña edad de hielo ayudó a producir el sonido exquisito de los violines Stradivarius. También resulta sorprendente que la pequeña edad de hielo es la razón por la que los norteamericanos de hoy beben 11 veces más cerveza que vino. Las fuerzas naturales que causaron la pequeña edad de hielo son un misterio. Los climatólogos están decididos a desentrañarlas porque creen que no se trató de un acontecimiento aislado, sino que forma parte de un ciclo recurrente. La pequeña edad de hielo puede ser un gélido antecedente de nuestro futuro. La razón por la que es importante estudiar la pequeña edad de hielo es porque nos da una idea de cómo son posibles las grandes fluctuaciones climáticas, en otras palabras, de lo que la naturaleza nos tiene reservado. Si nos hacemos una idea de cómo fueron las grandes variaciones climáticas del pasado, nos haremos una idea de lo que será posible en el futuro. A pesar de todo nuestro poderío tecnológico, no podemos controlar el clima. Y la pequeña edad de hielo nos ofrece una perspectiva fascinante del mito de que el clima no cambia. Sí que cambia, y es un peligro para nosotros ignorar esos cambios. Durante décadas, los climatólogos han estado tratando de reconstruir con precisión el clima de la pequeña edad de hielo. Sus avances han sido limitados porque los datos instrumentales fiables como la medición de la temperatura y la pluviosidad se remontan a apenas hace 2 siglos. Pero a través del tiempo, la propia Tierra ha conservado pistas valiosas sobre la historia climática. Es un registro natural que ahora está proporcionando a los científicos una información revolucionaria. Uno de los archivos más ricos se encuentra a varios kilómetros bajo la superficie de los océanos mundiales. Los científicos han obtenido miles de muestras de las capas de sedimento del lecho marino. Cada 5 o 10 centímetros representan 1000 años de acumulación. Empotrados en las muestras hay restos fosilizados de criaturas microscópicas que han ayudado a los científicos a determinar las temperaturas globales durante la pequeña edad de hielo. Sabemos que en el océano existen unas 26 especies de esos organismos. Una sola muestra puede contener esas 26 especies, pero la cantidad que aparece de cada especie es distinta. Sabemos que unas prefieren vivir en zonas frías y otras en zonas cálidas. Podemos decir que a unas les gusta el frío y a otras el calor. Y resulta que el ratio entre amantes del frío y amantes del calor está directamente relacionado con la temperatura. Así que solo tenemos que calcular el porcentaje relativo entre amantes del calor y amantes del frío para obtener una temperatura.
Las muestras de sedimento han sido un valioso recurso para ayudar a los científicos a determinar que durante la pequeña edad de hielo, la temperatura media era entre 2 y 3 grados más baja que en la actualidad. Aparentemente, el cambio apenas afectó a la Tierra. Pero los climatólogos han descubierto que las poblaciones humanas son vulnerables incluso a los menores descensos de temperatura. La pequeña edad de hielo se cernió bruscamente alrededor del año 1300 sobre un mundo cálido cuyo clima era parecido al actual. En Europa la sociedad se había reordenado tras la caída del Imperio Romano y la tumultuosa Edad Oscura. Era la época del feudalismo, cuando la mayor parte de la gente sobrevivía comiendo lo que sacaba de la tierra propiedad de la nobleza medieval. Fue la época que presenció el surgimiento de los centros urbanos, el crecimiento del comercio y el fortalecimiento de la institución más poderosa de la sociedad, la Iglesia Católica. Durante unos 400 años, entre los años 900 y 1300, el mundo había gozado de un clima entre 4 y 7 grados más cálido que el de la fría y lóbrega Edad Oscura. Los científicos llaman a esa época el período medieval cálido. También lo denominan pequeño óptimo climático, porque coincidió con uno de los mayores incrementos de prosperidad de la civilización. A lo largo del periodo medieval cálido existía la sensación de que las cosas estaban mejorando. La sociedad experimentó una sensación de crecimiento, creatividad y vitalidad. En esa época la gente dependía mucho de la agricultura. Si las cosechas fracasaban, la gente se moría de hambre. Durante el período medieval cálido, las cosechas fueron más fiables y la producción de alimentos se elevó. Los pantanos se secaron, los mosquitos desaparecieron y la malaria se redujo notablemente. Las enfermedades en general se redujeron y la población se multiplicó. Durante el periodo medieval cálido, los campesinos de Europa pasaron de 40 a 60 millones. La población también aumentó en Rusia, China y Norteamérica, y la agricultura se expandió hacia el norte, a regiones que antes eran demasiado frías para el cultivo. Los grandes viticultores de Europa, los franceses, competían con los prósperos viñedos de la repentinamente cálida Gran Bretaña, a unos 500 kilómetros más al norte de los viñedos más septentrionales. Parece ser que el vino que producían era tan bueno que se exportaba a Francia. Y existen documentos en los que los señores franceses se quejan de los vinos ingleses que compiten contra los suyos e intentaron promulgar leyes contra ellos. Cuando el clima cálido se extendió por Europa, su creativa y optimista población se vio dominada por una fiebre constructora sin paralelo. Fueron las generaciones que erigieron la abadía de Westminster, la torre inclinada de Pisa y las magníficas catedrales góticas que continúan impresionándonos. Creo que está claro que ese nuevo estilo de arquitectura que eleva la mirada hacia el cielo cuando caminas por dentro de él está relacionado con el mayor optimismo sobre la humanidad y sobre el potencial humano. Y con una sensación de optimismo mucho mayor sobre la relación entre el hombre y Dios. Sin embargo, en el siglo XIII, la prosperidad y el optimismo se definían de forma distinta que ahora. Incluso en épocas de clima maravilloso y prosperidad, el campesino medieval, el granjero medieval, vivía al borde de la miseria. La esperanza de vida rondaba los 35 o 36 años. La mortalidad infantil era elevadísima. Seguramente 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir 1 año. Así que se trataba de un mundo muy duro, y cualquier cambio climático podía ser catastrófico. A pesar de su baja calidad de vida, los europeos afrontaban el futuro con una gran esperanza. Y en la víspera de la pequeña edad de hielo, asumían lo mismo que muchos de nosotros ahora. Que el clima que habían conocido durante siglos no cambiaría nunca. Pero pronto descubrieron por las malas que no podían competir con un simple descenso de unos grados de la temperatura.
A principios del siglo XIV, un refrescamiento inesperado se cernió sobre el cálido mundo de la Edad Media. Con una velocidad brutal, en el curso de tan solo una década, la temperatura global media se redujo unos 4 grados por debajo de la actual. El cambio fue tan siniestro como sutil. La pequeña edad de hielo puso al descubierto todas las vulnerabilidades de la sociedad medieval y desató una devastadora reacción en cadena que se prolongó 500 años. Creo que la idea de que durante la pequeña edad de hielo el mundo se volvió más frío es excesivamente simplista. En el norte de Europa, por ejemplo, hacía mucho frío, pero el mundo entero no se sumió en un frío gélido. En lugares como Europa Occidental, lo que ocurrió no fue solo que la temperatura media era más baja, sino que también el clima era más extremo. Y en muchos inviernos, las temperaturas eran considerablemente frías. Desde Noruega a Nueva Zelanda, los glaciares comenzaron a avanzar con rapidez y se extendieron más que en los 10.000 años previos. En Inglaterra, el Támesis se congelaba con frecuencia e inspiró un carnaval tradicional llamado la Feria del Hielo. Los mercaderes y los feriantes acudían al río e instalaban puestos y atracciones. El primero se celebró en 1607 y el último en 1814. La Feria del Hielo fue uno de los pocos efectos colaterales agradables del repentino cambio climático. Lo más típico eran desastres como el del siglo XIV en Europa, que constituyó el primero ligado a la pequeña edad de hielo. En 1315, el clima cambió drásticamente a peor desde los montes Urales, en el corazón de lo que hoy es la Rusia europea, hasta Irlanda. Cuando se plantaron las cosechas, empezó a llover. Y continuó lloviendo y lloviendo sin cesar. Y muchas de las cosechas plantadas en tierras marginales se las llevó el agua por la simple erosión del suelo. Las lluvias torrenciales persistieron durante 5 largos años. La pequeña edad de hielo fue una era no solo de temperaturas más frescas, sino también de tormentas más frecuentes e intensas. En toda Europa, las antiguas tierras fértiles se convirtieron en pozos de barro anegados y plagados de cosechas aplastadas. A la masa de campesinos cuya población se había incrementado durante el periodo medieval cálido, no le quedó nada para comer. Al final del primer año hubo una hambruna, y al final del sexto año, 1,5 millones de personas habían muerto en toda Europa, de hambre y enfermedades relacionadas con el hambre. Durante la gran hambruna los delitos se multiplicaron. Los ladrones de tumbas robaban los objetos valiosos de los cadáveres y los cambiaban por alimentos. Los desesperados asaltaban a cualquiera que llevase comida. Cuando acabó la crisis, hacia 1320, los traumatizados supervivientes regresaron a su duro trabajo en los campos secos. Pero no supieron entender que la elección de las cosechas que plantaban continuaría haciéndoles peligrosamente vulnerables. Durante la pequeña edad de hielo, los campesinos solían cultivar cereales, trigo, cebada, avena y centeno, con los que preparaban las sopas de las que dependía su supervivencia. Eran cereales hechos a la medida del clima benigno del periodo medieval cálido. Pero sus largos tallos sobre tierra, expuestos a los elementos, los convertían en víctimas fáciles de la pequeña edad de hielo. El problema es que el grano es la parte más pesada de la planta. Y cuando hay fuertes vientos o grandes lluvias, son plantas muy vulnerables, que se rompen y se aplastan con facilidad. Y si caen al suelo, una vez que el grano entra en contacto con la tierra húmeda, ya no se puede usar. En toda Europa las cosechas fallaron esporádicamente en los siglos venideros. Y una hambruna tras otra produjo una cosecha de muerte. Entre 1371 y 1791, Francia se vio asolada por 111 hambrunas.
En 1601, una hambruna mató a 500.000 personas en Rusia. En un mundo en el que había tan poca comida, la mayoría de la gente estaba hambrienta todo el tiempo. En esa época era común que las familias con varios hijos mataran a alguno para reservar comida para los otros. La historia de Hansel y Gretel es muy representativa de esa época de la Edad Media. Los padres que no tenían suficiente para comer llevaban a sus hijos al bosque y los abandonaban para poder alimentarse ellos mismos y a sus otros hijos. La gente no solía morir de hambre, moría de enfermedades relacionadas con el hambre. Los episodios de malnutrición y otras dolencias que se acumularon tras el desastre de 1315 debilitaron a la población y la hicieron más vulnerable a los estallidos de peste bubónica que asolaron Europa en la Edad Media. La peste bubónica llegó a Europa en 1347 en un barco mercante procedente de Asia. Y durante la pequeña edad de hielo, la que se llamaría Muerte Negra encontró el caldo de cultivo ideal. La peste bubónica empeoró mucho durante la pequeña edad de hielo, porque la gente ya estaba debilitada por la falta de comida. Además, cuando hacía frío y llovía, la gente no salía de casa y se hacinaba en pequeñas casas, donde había ratas. Las ratas entraban buscando el calor y traían las pulgas que transmitían la peste. Las masas infectadas de Europa comenzaron a morir a millones. El aire se enturbió con la fetidez de los cadáveres en descomposición. Las campanas de las iglesias doblaban noche y día por los muertos. Los penitentes que creían que la plaga era la ira de Dios vagaban de una ciudad a otra flagelándose. Esas tristes procesiones contribuyeron a propagar más la peste. Cuando terminó la plaga en 1351, habían muerto 25 millones de personas, un tercio de la población. Los que sobrevivieron continuaron sufriendo persistentes hambrunas y enfermedades, muchas de las cuales se incubaron a causa de la pequeña edad de hielo. En muchos puntos de Europa, la desesperación llegó al límite. Hubo quien creyó que la climatología errática era la obra maligna de sus vecinos, a los que acusaron de brujería. Las estadísticas son espeluznantes. En 1563, la ciudad de Weissenberg quemó a 63 mujeres por brujas. En el cantón de Berna, más de 1000 personas murieron por brujas. Era histeria colectiva. La Iglesia avivaba el frenesí. En 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó un decreto en el que culpaba a las brujas del clima frío y destructivo de Europa. En los siglos XIV y XVII, el mal clima y las cazas de brujas fueron de la mano. Según algunos historiadores, unos 50.000 hombres y mujeres acusados de conjurar tormentas diabólicas murieron en la hoguera. La pequeña edad de hielo sembró la muerte y el caos en toda Europa. Otra víctima fue una remota colonia de atrevidos exploradores al borde del mundo conocido. Cuando la pequeña edad de hielo asoló Europa en el siglo XIV, también puso contra las cuerdas a una colonia aislada en el límite de la frontera ártica. Una de las ironías más amargas de la historia es que el pueblo más vulnerable de esa época fue uno que presumía de fuerza y valentía. Desde el siglo X, 4.000 colonos vikingos se habían labrado una vida próspera en las abruptas costas de Groenlandia.
Aunque no eran muchos, la historia les convertía en protagonistas del mayor drama épico de la lucha por la supervivencia en la pequeña edad de hielo. Los colonos eran la vanguardia del pueblo más temido y dominante de su época. Los violentos vikingos habían aterrorizado a media Europa y habían navegado por el Atlántico hasta Norteamérica. Sus asentamientos de Groenlandia fueron un experimento temerario, precursor de la colonización europea de América 500 años antes de la llegada de Colón. Pero la pequeña edad de hielo puso un gélido fin a su experimento. Los vikingos se habían instalado en Groenlandia en el cenit del periodo medieval cálido, hacia el año 1000, cuando las temperaturas benignas les invitaron a habitarla. Se piensa que los primeros exploradores vikingos que llegaron a Groenlandia la llamaron deliberadamente Tierra Verde en su idioma, aunque no lo fuera, para animar a los colonos a emigrar a ella. Pero es verdad que cuando llegaron se quedaron impresionados por la exuberancia de la vegetación que encontraron en los fiordos por los que navegaron. Así que tal vez el nombre de Tierra Verde en realidad describía bien el paisaje de vegetación verde, incluso con árboles. Cuando los vikingos llegaron a esta zona, se debieron emocionar, porque encontraron grandes zonas de pastos para alimentar al ganado. Y podían subir a las montañas para buscar pastos mejores, porque aquí la hierba es mejor a mayor altura. Debía ser un paraíso para ellos. Los vikingos groenlandeses dependían no solo de su abundante ganado para sobrevivir, sino también de los bancos de bacalao que poblaban las clementes aguas de la costa. También dependían de las mercancías importadas de la lejana Europa. A cambio exportaban de todo, desde pieles de oso polar a colmillos de morsa. Los vikingos, que habían empezado a abandonar los ritos paganos para convertirse al cristianismo, tenían fe en que allí su futuro era tan ilimitado como el horizonte. Cuando llegó la pequeña edad de hielo, los poderosos vikingos se enfrentaron a un formidable enemigo sin rostro, contra el que no tenían defensa. Aquí los inviernos eran tan fríos, tan extremos, que el ganado, las ovejas, tenían que permanecer dentro de los establos durante 6 meses sin salir nunca, durante todo el invierno. Y cuando acababa el invierno, las vacas estaban tan debilitadas por haberlo pasado así, que los granjeros tenían que sacarlas en brazos, como si fueran bebés. Las llevaban en brazos a los campos para que recuperasen fuerzas en primavera y verano. Cuando la pequeña edad de hielo se prolongó, el ganado de los vikingos comenzó a morir en cantidades cada vez mayores. Y para hacer frente al hambre, los colonos pasaron a depender cada vez más de la fauna marina de Groenlandia. Gracias a las mediciones de la composición isotópica del carbono de los huesos de las tumbas, se sabe que al principio los vikingos se alimentaban en un 80% de la tierra, porque comían un montón de cordero, y en un 20% del mar. Con el paso del tiempo, ese ratio cambió gradualmente, y al final pasaron a alimentarse en un 80% del mar y en un 20% de la tierra. El destino de los vikingos se empeoró cuando las aguas que constituían su única fuente de comida comenzaron a congelarse. Los bancos de bacalao de Groenlandia, sensibles a la temperatura, huyeron de las frígidas costas en busca de mares más cálidos al sur. Los vikingos comenzaron a morir de hambre. El mar de hielo finalmente terminó aislándoles de sus parientes europeos, de cuyos suministros dependían para sobrevivir. Pasaban largas temporadas sin comunicación por barco. A veces generaciones. Parecía que el clima conspiraba para destruirles. Había otro factor conspirando además del clima:
los propios vikingos. Habían aprendido una lección para sobrevivir a la pequeña edad de hielo, pero prefirieron ignorarla durante más de un siglo. Desde el principio habían compartido Groenlandia con el pueblo nativo de los Inuit, que a lo largo de los siglos se habían adaptado magníficamente al entorno helado. A diferencia de los vikingos, los Inuit sabían pescar durante los meses más fríos del invierno. El secreto de su éxito estaba en sus arpones de marfil, que eran de alta tecnología comparados con las vastas lanzas de los vikingos. Conocían la cultura inuit y sabían que los inuit sobrevivían bien a los inviernos. No lo hacían cómodamente, pero sobrevivían. Y conocían bien sus técnicas de pesca, pero no las adoptaron. ¿Por qué? Seguramente porque pensaban que los inuit eran inferiores. Los noruegos llamaban a los inuit Kalinga, que es más bien un insulto. Significa gente pequeña y fea. Si hubieran estado dispuestos a colaborar con esa otra raza e incluso a mezclar sus genes con ella y mezclar las culturas, habrían sido capaces de adaptarse al país. Pero se negaron y ese error acabó matándoles. El capítulo final de los vikingos en Groenlandia sucedió aquí, en las ruinas de esta iglesia de la costa sur. La iglesia de Valsi es importante porque es el lugar donde se registró el último acontecimiento histórico de toda Groenlandia. Aquí se celebró una boda en 1408. Y fue una gran boda, porque la fuente dice que llegaron invitados incluso desde Islandia. Lo que no nos dice es que se celebró en una sociedad que se estaba desintegrando a causa del clima más frío. De hecho, 50 años después, los noruegos se habían extinguido. La pequeña edad de hielo acabó con una raza temible famosa por su dureza y por su espíritu invencible. Los vikingos no tenían ni idea de qué fuerzas de la naturaleza eran responsables del clima gélido que les derrotó. Hoy, los científicos están tratando de resolver ese misterio. ¿Qué causó la pequeña edad de hielo? Hoy, 700 años después del comienzo de la pequeña edad de hielo, los climatólogos siguen debatiendo qué procesos naturales la desencadenaron. ¿Qué provocó el brusco cambio climático que acabó con los vikingos? ¿Y qué destruyó a millones de personas del mundo medieval? No existe un consenso claro, aunque no por falta de teorías. Creo que la causa básica de la pequeña edad de hielo fue que en esa época recibimos menos radiación del Sol. El problema es que la reducción de la radiación del Sol fue muy pequeña y todavía no comprendemos cómo una reducción tan pequeña de la radiación solar pudo causar semejantes cambios climáticos. Durante la pequeña edad de hielo, el calor del Sol se redujo tal vez en un 0,5%, una cantidad muy pequeña. Pero en mi opinión, la lección que aprendimos de la pequeña edad de hielo es que la Tierra es muy sensible a variaciones mínimas. Algunos científicos creen que el Sol es solo parte de la respuesta. Otra pieza del rompecabezas puede encontrarse mucho más cerca de nosotros. Los científicos han descubierto pistas intrigantes en muestras extraídas de los hielos perpetuos de Groenlandia y la Antártida. En el hielo se conservan registros climáticos que se remontan a hace 115.000 años. Los depósitos de azufre de las muestras de hielo indican que durante la pequeña edad de hielo se produjo una media de 5 grandes erupciones volcánicas por siglo. Y cada una de esas erupciones tenía la potencia explosiva de la erupción del Krakatoa de 1883. Hoy rara vez se producen erupciones tan potentes.
Una erupción volcánica lanza gases y partículas a la atmósfera. Los gases principales son vapor de agua y dióxido de carbono, que se mezclan con la atmósfera. Pero son los gases de azufre los que hacen que cambie el clima. Si una erupción es lo bastante fuerte, la fumarola que desprende puede llegar a la estratosfera, y al reaccionar con el vapor de agua, forma una nube de gotas de ácido sulfúrico, una nube fina y difusa que se puede mantener durante años en la estratosfera. Y esa nube refleja los rayos del Sol, los reenvía al espacio y enfría la superficie de la Tierra. Algunos científicos creen que la causa de la pequeña edad de hielo tiene menos que ver con los gases calientes de la capa superior de la atmósfera y más con el agua fría de la profundidad de los océanos. Su teoría se centra en un fenómeno llamado circulación termohalina o cinta transportadora oceánica. La cinta transportadora es un potente flujo de agua templada que traslada el calor a las latitudes del norte. La corriente del Golfo forma parte de esta enorme circulación global de agua. Básicamente es así como funciona. En el trópico, la superficie del mar se calienta por la gran cantidad de sol. Esa agua fluye y se traslada al norte, a la latitud de, por ejemplo, Islandia. Allí es donde están perdiendo calor que se fuga a la atmósfera. Y ese calor se absorbe y se saca del agua. El impulso de la cinta transportadora continúa a medida que el agua se refresca, se vuelve más densa y se hunde. Entonces fluye hacia el sur para mantener el equilibrio con el agua templada, que fluye hacia el norte por la superficie. Algunos científicos creen que la pequeña edad de hielo se produjo cuando las fuerzas naturales interrumpieron ese flujo. Su teoría es que el catalizador fue el flujo de agua dulce del hielo ártico que se había derretido durante el periodo medieval cálido. La razón por la que la gente cree que la adición de agua dulce puede acabar con las corrientes es porque desequilibra la salinidad de la ecuación. Si se añade un montón de agua dulce, la superficie del agua es menos densa, y por mucho que se enfríe ya no se hunde. Y si no se hunde, se detiene la corriente. Si la corriente se detuviera, el efecto sobre el clima de la Tierra, especialmente de Europa, sería enorme. El calor ya no se transportaría a la atmósfera del Atlántico Norte y los vientos dominantes del este soplarían aire frío del mar sobre el continente en lugar de aire cálido. Las temperaturas de otra pequeña edad de hielo se tragarían Europa. Los científicos no saben con certeza qué fuerzas naturales desencadenaron la pequeña edad de hielo, pero creen que saben lo que causó las 7 décadas más frías de los 500 años de la pequeña edad de hielo. Entre 1645 y 1715, a mediados de la pequeña edad de hielo, las temperaturas invernales del hemisferio norte bajaron 1,6 grados más. Los climatólogos apuntan como causa al Sol, que creen que se debilitó por un fenómeno conocido hoy día como el mínimo de Maunder. El mínimo se refiere al mínimo de manchas solares de la superficie del Sol. Cuando hay menos manchas solares en la superficie del Sol, el Sol emite menos radiaciones y por tanto la Tierra recibe menos radiaciones. Y si se reciben menos radiaciones, se produce un enfriamiento global. El enfriamiento de los 70 causado por el mínimo de Maunder dio paso a la época que presenció el avance rápido de los glaciares de los Alpes y los esfuerzos desesperados de los habitantes de Natasé para contrarrestarlos. Para el campesino de los Alpes, que se encontraba con un glaciar, era como enfrentarse a 10 excavadoras avanzando contra ti en fila, decididas a derribar tu casa. No podía hacer nada, excepto interceder ante Dios para que lo detuviera. Según los archivos locales, varios de los glaciares que avanzaban se retiraron tras los ritos del exorcismo del clero. Pero muchas placas de hielo reanudaron su avance y continuaron engullendo granjas y aldeas.
En el siglo XVII, los europeos no tenían forma de saber que la pequeña edad de hielo duraría 2 siglos más y que nuevos y terroríficos desastres aguardaban a la civilización. En el siglo XVII, la pequeña edad de hielo continuó su ataque implacable a las gentes de Europa. Década tras década, el frío destruyó muchas de las vulnerables cosechas de cereales de las que dependían para sobrevivir. El ciclo letal de hambruna se mantuvo. Pero entonces, los agricultores más innovadores de Inglaterra y Holanda comenzaron a contraatacar. Con un gran ingenio, desarrollaron una agricultura de minifundios. Plantaron cosechas de nabos y tréboles que vendían a los criadores de ganado. El resultado fue el nacimiento de la agricultura relativamente moderna. Era una agricultura que no se basaba en los cereales, sino en cultivos mucho más resistentes al frío, la humedad y la sequía. La producción de cereales, que continuó siendo una parte importante de la agricultura, se practicó como parte de un proceso mucho mayor y mejor integrado con una estrategia que incluía al ganado. El aumento de la cría de ganado incrementó la producción de abono para sostener y mejorar la productividad de los campos. Fue un intercambio positivo entre la agricultura de pastoreo y el cultivo tradicional de cereales. Los granjeros de muchas zonas de Europa adoptaron las innovaciones y comenzaron una revolución agrícola que protegió a millones de personas de los peligros de las malas cosechas y las hambrunas. Además, Europa tenía otra arma contra la pequeña edad de hielo, aunque muy pocos lo sabían entonces. Un siglo antes, en el siglo XVI, los exploradores españoles habían traído una raíz invisible de los Andes peruanos: la patata. El duradero tubérculo podía sobrevivir las frías temperaturas y frecuentes tormentas que seguían azotando los cultivos de los campesinos. Pero durante generaciones no se supo aprovechar su potencial. Por raro que parezca, los europeos se negaron a comer patatas por muchas razones. Una, porque estaban anclados en la cultura del cereal. Es decir, estaban muy ligados al pan. Y la patata era una planta que crecía bajo tierra, cuyas hojas eran venenosas. Estaba cubierta de suciedad. Les resultó muy difícil aceptar la patata. Tanto para reyes como para plebeyos, la patata era la planta del diablo. Muchos hacían caso de las advertencias del clero, que decían que comérsela era pecado. Millones de personas prefirieron pasar hambre que añadirla a su dieta. Lo único que pudo con su resistencia cultural fue una guerra. Durante la Guerra de los 30 años, una guerra horrible que asoló Centro Europa en el siglo XVII, los ejércitos barrieron el continente quemando aldeas, llevándose a las mujeres y cometiendo todos los horrores que se cometen en las guerras, incluido la destrucción de cosechas. Las cosechas de tallos altos, como la cebada o el centeno, se podían quemar o se podían pisotear con la caballería. Pero las patatas estaban bajo tierra y no se podían quemar. Los campesinos alemanes se dieron cuenta y cambiaron de cultivos en masa. Se dieron cuenta de sus enormes ventajas. Las patatas se convirtieron en un cultivo muy popular en el norte de Europa y salvaron la vida a miles de personas. Las patatas salvaron a muchas zonas de Europa del círculo vicioso de malas cosechas. En el siglo XVII, las hambrunas disminuyeron y la población por fin comenzó a aumentar. Una nación como Francia, sin embargo, no supo adaptarse. Se quiso introducir la patata en la agricultura francesa, pero los campesinos no quisieron ni verla. El rey quiso promocionar la patata y corrió la voz de que la tomaba para cenar. Intentó popularizar el nuevo alimento porque sabía que mejoraría las cosas. Pero los campesinos se negaron. Los campesinos franceses se aferraron ciegamente a la tradición.
No solo rechazaron la patata, sino también las innovaciones agrícolas anteriores que habían aportado ingleses y holandeses. Década tras década, vivieron al borde de morir de hambre. En 1789, detonaron una bomba de relojería en una sociedad que ya estaba fracturada por los conflictos políticos. Ese invierno, las heladas y el frío extremo destruyeron las cosechas de cereales del país y empujaron a los campesinos a la revolución. Hizo más frío que nunca. 2 malas cosechas, combinadas con el frío, pusieron a los campesinos en una situación de la que sabían que no saldrían vivos un año más. Tuvieron que recurrir al gobierno, que en ese momento tenía otros problemas y no pudo hacer demasiado por ellos. Fue uno de los grandes factores de la Revolución Francesa. En julio de 1789, manifestaciones de campesinos recorrieron campos y ciudades con horcas y mosquetes, aterrorizando a la aristocracia. El caos se sumó a los disturbios políticos que ya consumían a la nación. Tres semanas después, la Asamblea Nacional Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y puso a Francia rumbo a la democracia. Tras jugar un papel importante en la historia de Francia, la pequeña Edad de Hielo impactó con fuerza devastadora sobre Irlanda. Fue en 1845. Habían pasado 2 siglos desde que el caprichoso clima había obligado a los campesinos irlandeses a adoptar la patata como remedio para no morir de hambre. Durante esa época habían cultivado varias especies de patatas. Pero por aquel entonces cultivaban un tipo de patata llamado lumper, que era el más agradecido de todos. Era una patata muy fácil de cultivar y de propagar. Se convirtió en la base de la dieta del campesino irlandés. Pero era una patata de baja calidad, muy acuosa y muy propensa a las enfermedades. La población de Irlanda, alimentada con patatas, se había triplicado en 200 años. 6 millones de irlandeses dependían de la patata como única fuente de alimento. Pero entonces una misteriosa plaga atacó las cosechas de patata y el tubérculo que daba de comer a toda la nación se disolvió en una masa negra incomestible. La gran hambruna irlandesa duró 5 años. El sufrimiento del pueblo quedó registrado en los grabados dibujados por los artistas del London Illustrated News. Niños muertos de hambre mordisqueaban hierbajos. Debilitadas por la malnutrición, miles de personas murieron de cólera y tifus. Madres moribundas con hijos muertos en brazos pedían limosna para comprar féretros. El sufrimiento fue espeluznante. Hay historias de cadáveres tirados en la calle sin enterrar en las aldeas, devorados por las ratas. La gente se encontraba personas dentro de las casas, tumbadas en la cama, demasiado débiles para moverse, porque se estaban muriendo de hambre o de disentería. Cuando terminó la gran hambruna irlandesa en 1851, la destrucción había sido incalculable. Se estima, y es un cálculo conservador, que 1,5 millones de campesinos irlandeses murieron en la gran hambruna. Se conoció como la Gran Muerte. Pero no todas las consecuencias de la pequeña Edad de Hielo fueron catastróficas. Si una teoría reciente es cierta, puede que ayudase a fabricar uno de los instrumentos musicales más exquisitos.